convertirse en energía eléctrica y viceversa, como una energía eléctrica suministrando a un sistema, pues podemos tener reacciones químicas, ¿no? Una energía, una reacción química, ¿sale? Y todo eso, pues, teniendo en cuenta, pues, las aplicaciones tecnológicas, donde se aplica este tipo de procesos, ¿no? Ese es a grosso modo, ¿no? Para no leer el párrafo. Y esto va a constar de 7 unidades. Tiene la primera unidad, que la vamos a comenzar hoy, también la vamos a terminar hoy, que es más bien de fundamentos, o sea, que estudia la electroquímica, cuáles son los fundamentos. Hay algunas leyes interesantes que son básicas para aprender este tipo de procesos, como la ley de Ohm, en el sentido estricto para la electricidad básica, pero las leyes de Faraday ya que aplican a estos sistemas químicos eléctricos. La unidad 2 tiene que ver con disolución electrolítica y transporte iónico. Si no sabemos, lo vamos a conocer acá. Seguramente sí lo hemos visto, vamos a explicar algunos fenómenos, pero todos ustedes saben que hay algunas sustancias que le llaman electrolitos. ¿Y esto es por qué? Porque se disocian en sus iones. Y estos iones que están ahí disociados en agua conducen la corriente eléctrica, ¿no? Es una forma de conducir la corriente eléctrica. Entonces esto tiene distintas teorías, o sea, un mundo de información que vamos a ver en el transcurso de esta unidad 2, que tiene 9 horas clases, ¿no? Vamos a ver cómo los iones logran este transporte de energía, ¿no? Este transporte de carga, ¿de acuerdo? Permítame un momentito. Amigos, ¿me escuchan? Muchachos. Sí, profesor. En planta, claro, hay algo interesante donde hay que resolver problemas muy rápidamente. Entonces, pues, en eso estamos. Pero nos quedamos platicando de la unidad 2. Entonces vamos a ver todo lo relacionado a esta conducción de la energía eléctrica o la corriente eléctrica a través de los iones. Es lo más importante que vamos a ver. Está la unidad 3, que es, se titula Potenciales y Termodinámica de las celdas. Aquí vamos a estudiar las celdas, todo lo que tiene que ver con pilas, que nosotros pues, interaccionamos con este tipo de sistemas todo el tiempo, incluso con el celular, los autos. Entonces aquí vamos a estudiar los potenciales de celda, vamos a aprender a calcular ese potencial, vamos a ver ecuaciones redox, contar otro tipo de sistemas que permiten almacenar la energía eléctrica. Eso lo vamos a ver en esta unidad, que también es una unidad relativamente larga, con 9 horas. La unidad 4 vamos a hablar de algo que es la base de lo que explica
otra serie de materiales que usamos todo el tiempo, que es lo que llamaríamos la doble capa eléctrica. Esa doble capa eléctrica está en muchos sistemas coloidales, es la base de la estabilización de las pinturas, de muchos alimentos, de los cosméticos, de los agroquímicos. Es corta esta unidad, pero súper importante en cuanto a la estabilidad de muchos sistemas. ¿Sale? Unidad 5, cinética y reacciones electrónicas. Vamos a estudiar acá también lo relacionado a la velocidad de reacción, pero en este tipo de procesos, ¿no? De los procesos electroquímicos. También hay un mundo de información que vamos a ir pues poco a poco avanzando. La unidad 6, la penúltima unidad, que es corrosión y mecanismos de protección anticorrosiva, súper importante para proteger estructuras, puentes, sistemas que se usan en la industria o metales que se usan en la industria, la importancia de conocer la corrosión, su mecanismo y conocer cómo proteger estas estructuras de la corrosión, que es un sistema que ocurre espontáneamente, es una energía libre de Gibbs negativa, es un proceso espontáneo, a veces muy rápido, sobre todo en metales ferrosos. Entonces tenemos que conocer este fenómeno y cómo protegemos. Y la última unidad, pues, tiene que ver con cómo estos procesos se aplican a la industria. Hay muchas industrias que ocupan estos procesos, industrias incluso millonarias, eh, que ocupan estos procesos. Vamos a checar, vamos a echar una ojeada a todo este tema y al final. Entonces, ¿cómo va a ser la evaluación? Bueno, vamos a tener en cuenta la asistencia a clases. Acuérdense, siempre eso es importante. Vamos a tener la evaluación de 3 parciales. Cada 2 unidades vamos a tener una evaluación. Y la última, pues cuando terminemos la tercera unidad. ¿Sale? ¿Sí me siguen? Unidad 1 y 2, hacemos un examen. O mejor, fíjense, vamos a hacer hacemos el primer examen después de la unidad 3. ¿Por qué después de la unidad 3? Porque la unidad 1 es básicamente de fundamentos. Entonces, vamos a hacer un examen cuando terminemos la unidad 3. Vamos a hacer el siguiente examen cuando terminemos la unidad 5 y el último examen parcial cuando terminemos la unidad 7. ¿De acuerdo? Les voy a, cada cierto tiempo, bueno, a lo mejor todas las clases, o casi todas las clases, les voy a dejar unos trabajos entre clases entregables por la sala virtual. Se los voy a, digamos, eh, a comentar en la clase, después se lo subo como tarea a la sala virtual de Classroom y ustedes ahí lo entregan. Es importante que tengan en cuenta que estos trabajos se entregan a mano. Trabajos extra clases, yo les pido que lo entreguen a mano, esto para fomentar a que se les grabe un poco más de lo que estamos hablando. Y esto obviamente va a contribuir a la calificación final. ¿Sí me siguen? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Y finalmente vamos a, bueno, participación en clases, unas clases de ejercicios estaría bien, pues les pongo acá pues, algunos puntos de más ahí que al final nos pueden ayudar a la hora de redondear la calificación final. Entonces, esa participación va a ser importante. Esto lo que respecta a la parte teórica, ¿sí? Y esto es un 70% y la otra parte es la de laboratorio, ¿no? ¿Están inscritos ustedes en el laboratorio? Sí, Sí. Sí, profesor. profesor. Pues esa otra parte seguramente va a ser un 30%, ¿no? Y todo eso va a conformar eh, la calificación final. Una pregunta, muchachos. ¿No les han platicado a ustedes de regreso a clases presenciales? No, profe. No, no, no. Por parte de los laboratorios, algunos nos dicen que en marzo ya empezamos y otros que sí hasta el final del semestre.
Ok, bueno, Pero, por ejemplo, los excelente. milenios ya empezaron los del EMA a convocar a presencial para las prácticas. Ah, sí, bueno, eso estaría bien. Sí, a ver, ya es una tendencia de las escuelas comenzar a dar clases presenciales. Vamos a ver si este semestre ya se puede. Entonces, muchachos, pasamos a la asistencia rápida. Natalia, Natalia, Abad, Angiano, Natalia, ¿no? Karen, Daniela, Presente. Daniel, Jimmy, Daniel, Presente. perfecto. Sebastián, Presente, profe. Vanessa, Presente. Carla, Lucero, Presente, profe. perfecto. Aranza, Alenson, Presente. Alenson, Presente. Andrés, perfecto. Andrés, Presente, profe. Frida, Presente. Carlos Abraham, Presente. Guadalupe, Anaí, Presente. Patricia, Presente. Abigail, Presente. Luz María, Presente. Víctor Manuel, Víctor Manuel, ¿no? Alexandra, Presente. Carlos Manuel, Presente. Carla Vanessa, Presente. Daniel Excel, Presente. Eric, Presente. Daniela Paola, Presente. Saúl, Presente. Úrsula, Presente. Ricardo Uriel, Presente. Berenice, Presente. Adrián, Diego, Adrián, Manuel, ¿Qué apellidos, profe? es Montiel Orozco Alberto, hermano. Presente. Alinson, Mora Lugo Alinson, Presente. Luis Ángel, Presente. Mariel Saraí, Presente. Karen Paola, Presente, profe. Brenda, Presente. Yolanda, Presente, profe. Montserrat, Belén Montserrat, Presente. perfecto. Sureima, Alexandra, Sureima. Presente. Jonathan Cristian, Presente. Paola Montserrat, Presente. José Luis, Presente. Oscar Misael, Presente. Marta Patricia, Presente. perfecto. De lo que estamos aquí, ¿quién falta por nombrar, muchachos? Ahora os digo. ¿Eh? A ver, Jimena. Sí, es que creo que me pasó, pero no estoy segura, la verdad. Soy Jimena Sí, Alejandra. Alexandra, sí, sí te pasé. ¿Sí? Ok. Pero sí te puse porque te vi acá. Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, a ver, Gabriela. Sí, pero yo me inscribí después de altas y bajas Ah, ya. Entonces te voy a dar de. El nombre completo es Mendoza Argüelles. Argüelles Isis. Gabriela, ¿cierto?
Sí. El correo electrónico que puedas compartir. ¿Te lo pongo en el chat? Sí, sí, para ya pasar la invitación a la sala virtual. Ya puede ser esa página. Y luego está José María, ¿verdad? Sí, Tú profe. solo sabes. Escribí después de altas y bajas. También le pongo mi correo, ¿verdad? Sí, ahí también fue en altas y bajas. De acuerdo. Entonces ahí tu correo es Vargas y tu correo es, a ver, para ya comenzar. No tendrás otro, es que este no me deja darle de alta, este dominio no me deja darle de alta Le en el pongo el Claro. dado el de Cuautitlán. Sí, algún otro alternativo. ¿Algún otro alternativo? Bueno, gracias, al rato abajo. Bueno, ahorita lo que me mandan el otro correo, entonces platicamos rápido. Cada más o menos 40 minutos me va a sacar de la presentación, entonces nos volvemos a conectar cuando pase eso y aprovechamos para... ¿Se me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, perfecto, porque a veces está aquí deshabilitado. Bueno, decía que cada 40 minutos aproximadamente me va a sacar de la presentación, nos volvemos a conectar, no pasa nada, eso lo aprovechamos para tomar un descanso. La clase son 3 horas, normalmente no me tardo 3 horas porque pues pedagógicamente es un poco inconveniente a la hora de que estar ahí en la pantalla 3 horas, pues obviamente en la última hora no van a pues, agarrar mucho de lo que voy a platicar. Entonces, la idea es dar unas clases de aproximadamente 2 horas, en el intermedio un descansillo, o cada vez que me saque de la presentación, pues hay más o menos 3, 5 minutos, damos 2 horas, o sea, 2 horas de clase aproximadamente. Y esa otra hora, la tarea que normalmente pongo la tarea de esta clase, pues tienen chance para ustedes hacerla. Eh, Porque, bueno, no quiero tampoco que agarren horas o tiempo cuando ustedes hacen otras cosas para hacer las tareas del curso. Entonces, 2 horas y la otra hora, pues se la pueden utilizar perfectamente para hacer su tarea, ¿no? Pues todos felices y contentos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. Dicho esto, iniciamos. La electroquímica, aquí tengo más o menos un pequeño esquema de lo que es la electroquímica. Ustedes habían oído hablar anteriormente de estos términos de electroquímica. ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Alguna idea? Les voy a comentar algo antes de que ustedes
antes de que ustedes me digan algo. Acá en la industria, el tiempo que llevo acá 12 años, he conocido muchos tipos de ingenieros. Los ingenieros mejores que he conocido son ingenieros químicos y muchos graduados de acá, bueno, de la FES o de CEU. O sea, a lo que quiero llegar es que eh, ustedes seguramente van a ser los mejores ingenieros del país, entonces vamos a aprovechar este tiempo, rompan el hielo, no, no tengan pena comentar las cosas. O sea, participamos acá en las clases y hacemos un intercambio, ¿no?, de información. Dicho esto, seguramente en la prepa ustedes vieron algo de electroquímica, esa palabra no creo que sea totalmente nueva para ustedes, ¿cierto? No, profe. ¿Sí? Entonces, No, profe. pues fíjense que toda esta electroquímica, que es un campo amplísimo, muy, muy grande, donde otras ingenierías, otras licenciaturas dan esta asignatura junto con otra, la parte de coloides, y pues nosotros que somos químicos, nos interesa mucho. Prácticamente es un curso para esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué estudia? Pues es básico, ¿no? Lo que estudia es la interconvención entre energía eléctrica y energía química, ya sea en una dirección o en otra. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos concretos de cuando nos vamos en una dirección o nos vamos en otra. ¿Qué quiero decir? En una dirección o en otra. Nosotros, si hablamos termodinámicamente, podemos realizar trabajo sobre el sistema o el sistema realizar trabajo sobre los alrededores, ¿no? Ese léxico termodinámico pues se aplica aquí. Básicamente nosotros podemos realizar sobre el sistema un trabajo, eso que quiere decir que estamos suministrando energía a un sistema, o viceversa, el sistema pudiera convertir energía química en energía eléctrica, y en ese caso se dice que el sistema está realizando trabajos sobre los alrededores. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tenemos una pila, por ejemplo, una batería. La batería internamente está convirtiendo energía química en energía eléctrica y por tanto todos los alrededores están afectando, ya sea si lo utilizamos para conectar un dispositivo, un control de TV, cualquiera de estos dispositivos que nosotros estamos cansados de usar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que se nos tiene que grabar cuando sacamos de este curso? Que la electroquímica, pues todo lo relacionado con la interconexión entre energía eléctrica y energía química. Soy yo, no sé cómo son los otros profesores, yo me gusta apelar a la memoria lo menos posible. Necesitamos utilizar lo menos posible toda la información que tenemos a la mano en las redes, en internet, la podemos usar de una forma inteligente sin tenerla en la mente. Tenemos muchos dispositivos a la mano, ¿sale? Entonces aquí, para que esto ocurra en una reacción, nosotros tenemos que decir que tiene que ocurrir una reacción redox. ¿Qué es una reacción redox? ¿Quién me dice, muchachos? A ver, vamos a entrar ya en química pura. Una reacción redox. Es una reacción de óxidos-reducción. Es una reacción de oxidación-reducción. ¿Ok? ¿Qué pasa con los estados de oxidación? Pérdida de electrones. Exacto. O sea, el número de oxidaciones varían de algunas especies que están involucradas en la reacción. Alguien se oxida, alguna especie, y otra especie se reduce necesariamente. Entonces aquí estamos en presencia de una reacción redox. Ahora, insisto, ¿alguien levantó la mano? A ver, o esto ya era de antes. ¿Alguien ahorita quiere comentar algo? Recording stopped.
Recording in progress. ¿Listo, muchachos? ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sin problema. Entonces nos habíamos quedado en que sí. Entonces, en estos procesos, estamos platicando en los procesos redox. Hay una sustancia que se oxida, la sustancia se reduce, pero les comentaba que una reacción redox por sí sola no es un sistema electroquímico. ¿De acuerdo? ¿Qué le faltaría a un sistema electroquímico? Bueno, a un sistema, a una reacción redox para hacer un sistema electroquímico. A ver, con la poca información que tenemos ahorita. A ver, ¿sí? Jimena. Energía eléctrica para que se lleve a cabo o que esa energía se transforme en energía eléctrica. Ajá, pero falta un detallito. Imagínate que nosotros tenemos en un vaso de precipitado una reacción redox. Está ocurriendo la reacción. Eso por sí solo todavía no es un sistema electroquímico. ¿Qué faltaría? Ahorita lo vamos a ver. Quería yo solamente hacer una preguntilla, pero fíjense qué rápido lo vamos a ver. Entonces, bueno, lo decía y lo estaba comentando de que platicamos. Tenemos dos grandes grupos, un proceso donde se genera energía eléctrica y un proceso donde para que ocurra se requiere energía eléctrica. Aquí estamos hablando de celdas electrolíticas, fíjense, apréndense bien esto, o celdas galvánicas o voltaicas. ¿No? Son los dos grandes grupos, digamos, ¿no? En las celdas galvánicas, el proceso genera energía, fíjense las palabras que estoy usando. El sistema genera energía. Otra forma de decirlo es el sistema realiza trabajo sobre los alrededores. ¿Sí? Y es un sistema donde las reacciones que ocurren son espontáneas. No se nos puede olvidar esto. Reacciones que ocurren son espontáneas. ¿Sí? Y por tanto, al ocurrir estas reacciones, se realiza trabajo sobre los alrededores. Ahora, por otro lado, tenemos el proceso donde necesitamos realizar trabajo sobre el sistema y aquí las reacciones no son espontáneas hasta que no se le suministra energía y por tanto estos tipos de sistemas se llaman electrolíticos, celdas electrolíticas o sistemas electrolíticos, ¿sale? Bueno, vamos a hablar más o menos de dónde podemos encontrar este tipo de sistemas. Ustedes los conocen incluso mejor que yo, lo usan mucho. Estos sistemas se aplican en el almacenamiento de energía. Muchas pilas, ahorita hay, a ver, ¿alguien levantó la mano, Manuel? Sí, es que ya nos va a sacar Zoom, profe. ¿Perdón? Ya nos va a sacar Zoom. Sí, ya nos va a sacar. Entonces ya ahorita, pues, nos vamos a conectar, ¿sale? Sin ningún problema. Sí, es lo que le decía, ahorita lo que se me fue la carga de la compu y por eso me sacó
Recording in progress. Listo, estamos casi todos otra vez. Pues seguimos. Seguimos. Entonces les decía que, pues, el almacenamiento de energía es uno de los ¿qué pasa? Entonces, permíteme también. Tengo los 4 litros para la prueba de campo de guillotina. Alejandro, ¿dónde se va a filmar esto? Más. Sí, esta de la ángel, pero es solamente sus piernas. Así le puso color rojo a los campos de recubrimiento. Y este Mario me dijo que hay campos de colores que son marrón o pueden ser verdes. No sé, pues no sé si te llaman. Omar me dijo que sí, que hay unos marrones. Esto no debería ser ni una especificación, debería que sea. No te lo quité, y ya no lo tengo. Lo voy a meter. ¿Qué tal que sea verde? No. ¿Qué color? ¿Qué nada con los muchachos? Entonces, muchachos, esto es lo que una de las aplicaciones, ¿no? Almacenamiento de energía. Hay muchos ejemplos en la vida diaria que usamos. Hay otro muy importante, también lo usamos mucho, sobre todo los que tienen más dinero pueden comprarse joyas, pero bueno, no necesariamente. Hay muchos objetos que usamos ahorita en la casa que están niquelados o están cromados, y esto es un campo donde se estudia y se aplica para el recubrimiento de metales. Hay muchos metales que reaccionan muy rápidamente bajo las condiciones ambientales. El agua, el oxígeno, pues hacen que se corroan muy fácilmente o al menos no tengan una coloración bonita, por ejemplo, cuando tenemos algunos cubiertos, ¿no? Entonces, se ocupa este proceso de recubrimiento donde por medio de una electrodeposición se logra, vamos, poner una capa muy fina de un material, un metal, que sí es resistente a la oxidación. Bueno, decirlo así parece, no me gusta no ser exacto en las cosas. Mi pregunta sería para aprovechar este marco. Cuando el níquel y el cromo, cuando yo hago un niquelado, mi pregunta es, ¿el níquel se oxida? ¿El aluminio se oxida? No. ¿Mm? ¿No? ¿El acero inoxidable se oxida? Haga la redundancia. Acero inoxidable, ¿no? ¿Se oxida? Sí, Sí, pero muy ¿Sí? lento, ¿no? Exacto, a ver, también, a ver, muy lento. ¿Por qué será? Pues de forma en la que puede, como, no sé, a lo mejor a la hora de hacer la aleación se cuidó la forma en que se acomodaron los átomos. Ajá, pero fíjate, vamos un poco más allá. Obviamente, estamos platicando de algo que vamos a dar en una unidad más adelante, ¿no? Pero sí es bueno yo comentarles que el aluminio se oxida, el níquel se oxida, el cromo se oxida, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos metales? Estos metales, cuando se oxidan, generan un óxido muy fino, muy impenetrable, que cubre
material, una pequeña, una fina capa, y pues ya no deja que los elementos externos, el oxígeno y el agua, penetren a una capa nueva de átomos de aluminio, por ejemplo, ¿no? Entonces protege, es impermeable esa capa y por tanto se detiene, mientras tanto tenga esa capa de óxido, que para beneficio también tiene un color un poco más opaco, pero un color casi parecido al material. En este caso, si hablamos de aluminio, entonces, pues de alguna manera son usados, igual que el níquel pasa. Entonces, aquí lo que sí tenemos que tener en cuenta es que sí se oxidan, sí, pero tienen esta particularidad muy interesante de formar óxidos muy, muy finos, impenetrables, impermeables, que protegen la siguiente capa de átomos de aluminio, de cromo, de níquel. ¿Sí? No pasa así con el hierro, porque el hierro forma estos óxidos muy quebradizos y una vez que comienza a oxidarse esto sigue avanzando hasta el final. Si no se toman otro tipo de medidas que vamos a ver en las últimas unidades, creo que la unidad 6, si no tomamos otro tipo de medidas, pues esto va hasta el final, ¿sale? Entonces, esto es importante que lo conozcamos así. El acero inoxidable tiene cromo, es uno de los componentes. Y pues forma una capa fina de óxido de cromo. El acero inoxidable, de hecho, si ustedes lo ven, muchas veces se pone opaco. Usted lo pule y se vuelve a poner brillosito. Claro que esta aleación hace que, obligatoriamente, además de esta capa de óxido, pues es lenta la oxidación. ¿Sí? También eso ocurre, lenta la oxidación. Y además se forma esa capa de óxido, pues protege todavía más. ¿Vale? Y esto que ven aquí en la lámina, su mano derecha, pues es una cuba que se usa para este proceso de electrodeposición o recubrimiento, en este caso de níquel. Hay otra aplicación que tienen, que es el origen o es la forma de obtener muchos elementos, muchos materiales que se ocupan como precursores químicos, como por ejemplo el cloro gaseoso, hidróxido de sodio, incluso de hidrógeno, donde se hace una electrólisis de una salmuera y nosotros vamos a tener en dependencia de los procesos que ocurran por uno de los, en grado ánodo, podemos obtener cloro gaseoso molecular y por el otro hidrógeno gaseoso molecular. Y pues una de las dos compartimentos que están acá comienzan a hacerse más concentrados en hidróxido, ¿sí? Y por tanto podemos obtener ahí una solución concentrada de hidróxido de sodio. Es otra forma de obtener el hidróxido de sodio que es muy usado ustedes seguramente en el laboratorio. Varias cosas que ustedes han hecho, pues han usado la sosa, eso para hacer materiales de limpieza y así. Otra cosa que estudia la electroquímica, pues es esto precisamente que habíamos hablado de la corrosión. Sumamente dañina, son miles de millones de dólares y pesos al año por este fenómeno, se pierden, porque muchas de las estructuras grandes, puentes, barcos, estructuras de edificios, pues se hacen con metales ferrosos porque son más baratos. Sin embargo, pues tienen estos problemas, o sea, luchan diariamente con un fenómeno que es espontáneo, que es el proceso de corrosión, ¿no? Y el proceso de corrosión aquí así, a la derecha de la pantalla está expresado cómo es que básicamente ocurre. Hay una parte del mismo metal que se comporta como ánodo, otra como cátodo, y comienza a ocurrir el proceso.
¿Cómo ocurre más rápido? Cuando hay agua presente, ¿no? Y ahí, pues imagínense un barco que no tenga unas protecciones adecuadas como las que vamos a ver más adelante, pues no dura mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces, pues es importante estudiar esto nosotros como ingenieros químicos. Necesariamente, además que la corrosión hace que el metal pierda resistencia, lo que es todavía más peligroso, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros vamos esta lámina a explicar, pero lo explicamos más adelante? Y pues estos son más ejemplos que hemos visto de baterías, mismas se pueden poner en serie, en paralelo, son cosas que a diario nosotros las usamos. Obviamente, en dependencia si queremos más amperaje o más volt, se ponen en serie o en paralelo, en dependencia de cómo se ve aquí. Pero más adelante vamos a ver esto. Esto es a grandes rasgos lo que quería yo platicarles conceptualmente, ¿no? Ahora, ¿qué es la conductividad eléctrica en sí? Ya ponerlo en blanco y negro como definición. Y pues podemos decir que es la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar corriente eléctrica a través de él, ¿no? Hay distintos materiales que permiten que la corriente eléctrica pase y pues sin ningún problema, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues en muchos casos de la estructura atómica y molecular del material. Entonces aquí surge, les puedo hacer la pregunta, en el caso de los metales, ¿quién conduce la corriente eléctrica? ¿O cuáles son los causantes de que esta corriente eléctrica pueda transmitirse a través del metal? Los electrones. Es correcto, los electrones son los que permiten este mar de electrones que hay dentro de los metales, permite que se transmita la corriente eléctrica, ¿no? Y a medida que aumenta la temperatura, la corriente eléctrica o esta conducción se hace menor o aumenta. Aumenta. A ver, con la temperatura aumenta la conducción, ¿seguro? No, a mayor temperatura hay menor conducción. Es correcto. Ojo, a mayor temperatura, la conducción en metales se hace con más dificultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos ahí un tema de vibración con los átomos. Estos empiezan a vibrar cada vez más a medida que aumenta la temperatura. Y por tanto, esta transferencia de energía eléctrica con los electrones, pues se dificulta. Entonces, pues, a menor temperatura tenemos una mayor eficiencia en la conductividad de la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en la figura ustedes ven también otra forma de conducción. Tenemos una solución que está acá y tiene una serie de, pues más adelante le vamos a llamar electrodos, pero bueno, tiene una serie de metales dentro de la solución y acá pues se observa que está conectado a ese sistema un foco. Entonces fíjense para que vean. Imagínense si yo no tuviera estos, vamos a llamar electrodos ya de una vez, estos aditamentos sumergidos en la solución, si yo no los tuviera y nomás tuviera el vaso de precipitado, pues aquí yo tendría nada más un sistema redox, una reacción redox que está ocurriendo espontáneamente, y ya, más nada. Pero, y esto está relacionado con una pregunta que hicimos al inicio. ¿Sí? O sea, ¿cuándo tenemos un sistema electroquímico? ¿Sí, muchachos? A ver, Manuel. Pues a partir de la reacción química electrolítica de la disolución,
obtenemos los electrolitos que son capaces de transportar electricidad y ya nada más necesitaríamos un conductor, un material conductor para así transformar la energía química en energía eléctrica. Exacto. Necesitamos tener nosotros, así como está el sistema. No es nada más la reacción redox donde donde se están moviendo electrones, sino todo un sistema que permita dirigir esos electrones de la forma correcta con un sistema externo conectado, que en este caso es un foco, y pues en ese caso nosotros aprovechamos esa energía química en energía eléctrica, ¿de acuerdo? Es toda la diferencia en cuanto a un sistema químico redox o a un sistema electroquímico, ya propiamente dicho, ¿sale? Entonces, bien, es importante en cuanto a la energía eléctrica en sentido general, y hay una ley, que es la ley de Ohm, desarrollada por este físico alemán, pues en los años 1787, bueno, vivió en ese tiempo, en 1787 a 1854, estudió todo lo relacionado con corriente eléctrica, y pues llegamos llegó a estas conclusiones que usamos ahorita como válidas, ecuaciones válidas. Él dice que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Todos los materiales tienen cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica, todos, incluyendo los metales. Y mientras mayor temperatura tenga este metal, pues más resistencia va a haber a este paso de la corriente eléctrica, ¿sale? Pero bueno, aquí él relacionó estas ecuaciones de voltios, amperaje, ¿sí? Y pues, en sentido general, podemos hacer cálculos de la corriente, del voltaje, del amperaje que pues, podemos tener en un sistema determinado, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de un sistema ya más bien donde tenemos iones, donde tenemos electrolitos disueltos? Entonces, es importante hablar de esto, de los tipos de conductores. Básicamente tenemos una clasificación de dos tipos de conductores, los de primera clase y los de segunda clase. Los de primera clase son todos aquellos conductores donde la corriente eléctrica se transmite a través del metal, y estos a su vez a través de los electrones que conforman esa nube electrónica dentro del metal. ¿De acuerdo? Esos son los de primera clase. Están los de segunda clase, que son los llamados conductores electrolíticos. ¿Cuáles son esos? Bueno, son aquellos donde se disuelve algún electrolito. Acuérdense, ¿qué es un electrolito? Un electrolito es aquella sustancia que yo, al ponerla en contacto con el agua, esa sustancia se disocia en iones, ¿sí? Tiene una disociación y mediante o por esa disociación se forman nuevas especies que están ahí. Por tanto, también ustedes van a encontrar en algunos libros que cambia la estructura molecular de alguna manera para que, o sea, de esa sustancia para que pueda conducir la corriente eléctrica. En otras palabras, si yo tengo cloruro de sodio, que es un electrolito, el cloruro de sodio por sí solo no conduce la energía eléctrica. Yo puedo ponerle los electrodos y hacer todo el sistema y no ocurre. ¿Cuándo ocurre? Cuando este se disuelve en agua, se disocia en iones, o cuando está fundido. En cualquiera de las dos variantes, cambia la estructura molecular en la que se encuentra esa sustancia. ¿Sí me sigue? No hay de otra. Entonces, bueno, y esa la vamos a estudiar muy bien, estos electrolitos de segunda clase. Pero ya ustedes han visto, y vamos a estudiar más profundamente, que para hacer un sistema electrolítico necesitamos la unión de estos dos tipos de conductores. Sostener conductores de primera clase porque hay que conectar con cables, ¿sí? Y estos electrodos metálicos al sistema electrolítico, y de esa manera hacer todo el andamiaje, todo el sistema como tal para lograr lo que queremos, ¿no?
realizar trabajo sobre los alrededores. ¿Dudas hasta aquí? Voy un poco rápido, pero pues, necesitamos avanzar. ¿Alguien que tenga otra duda? ¿Alguien que quiera hacer su comentario? No, profe, por el momento. Perfecto, voy muy rápido, ¿cómo ven? No, se va bien. Vamos bien. Entonces, seguimos acá. Entonces, ya cuando estamos hablando de soluciones, pues podemos definir una serie de variables enfocadas a esto, ¿no? Conductancia, lo pueden encontrar así con la letra L en los libros, y que es el inverso de la resistencia. Acuérdense lo que vimos anteriormente. Todos los materiales tienen una resistencia a paso de la corriente eléctrica. La conductancia es pues, el paso de la corriente eléctrica y tiene que ser el inverso de la resistencia al paso de esa corriente. Y en muchos casos tiene que ver con la sección de área, donde está pasando esa corriente eléctrica y pues la longitud, ¿no? Y la conductancia, ustedes la pueden ver, o sea, se expresa en ohms o en Siemens, microsiemens, depende, ¿no? Cuando ustedes miden la conductividad de la corriente eléctrica, muchas veces, por ejemplo, en agua destilada, pues hay que medir en microsiemens, porque es muy pequeña, es la conductividad que tiene. Pero cuando ya va a medir soluciones más, con mayor cantidad de electrolitos disueltos, pues medimos en Siemens. Muchos de estos pHímetros que usamos comúnmente eh, no pueden medir, eso tienen función para medir la conductividad. La conductividad es una medida también de la cantidad de iones que hay disueltos. ¿De acuerdo, muchachos? De forma tal que nosotros podemos llegar a algo que se llama conductividad específica para las soluciones de electrolitos, ¿no? Que tiene que ver, tiene en cuenta la conductancia y la concentración, ¿no? Entonces, vamos a ver, y se denota como esta acá, que está acá. Y podemos tener gráficos, ustedes pueden notar en la literatura gráficos de la conductividad de una disolución versus concentración y cómo se ve, fíjense. Un electrolito fuerte tiene una pendiente mucho más pronunciada porque hay un aumento de conductividad más rápido, más fuerte, con respecto al aumento de concentración. ¿Sí? Esto comparado con un electrolito débil. ¿Por qué será eso? ¿Cómo podemos explicar eso? Porque se disocia mucho mejor que el electrolito débil. Se disocia mucho más. ¿Qué significa? Que tiene mejor capacidad de formar iones. Ajá. Y, a ver, sigue, más bien. ¿Y qué De más? forma, de ¿Qué forma que informaciones puede, que tengo? de forma que puede conducir más fácil electrones. De acuerdo, entonces ahí, indirectamente, estamos ya comentando que los encargados, en el caso de las reacciones electrolíticas, de eh, transmitir la carga, son los iones. Fíjense la diferencia. En los metales, los electrones son los encargados o son los que hacen la transferencia de carga, son los que conducen lo que hace posible la conducción de la corriente eléctrica. En el caso de las soluciones de electrolitos, son los iones. Entonces, si hablamos en estos términos, la conducción de la corriente eléctrica por medio de electrolitos es más rápida, es menos rápida. ¿Cómo es?
Entonces, yo les digo, y lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, eh, pero lo vamos a profundizar. Pero finalmente, la conducción por medio de iones es más lenta, depende de un montón de factores, depende de la viscosidad del medio, depende de la movilidad de los iones, que pueden llegar de el ánodo al cátodo y viceversa, porque ellos son los que van a transportar las cargas. Obviamente, si mientras más cargas pueda transportar un átomo o una molécula, pues más rápido va a ser la conducción. ¿Sí me siguen? Ahora, la temperatura, como aumenta la movilidad, en este caso aumenta también la conducción, que no es el caso de los conductores primarios a los metales, donde se afecta. Pues en este caso de los electrolitos, aumenta, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la conducción o la transferencia de carga. ¿Sí me siguen? Entonces, obviamente, si yo tengo un electrolito fuerte que aporta más iones, quiere decir que tengo más portadores de carga en el medio y, por tanto, pues, me aumenta la conductividad, ¿de acuerdo? En el caso del electrolito débil, saben que hay un equilibrio donde una parte está en forma molecular y la otra parte está disociada en iones. Obviamente tenemos menos iones, menos portadores de carga y, por tanto, la conductividad es menor, ¿no? Entonces, podemos decir ya, como resumen aquí en la conductividad, que es una medida de la facilidad con que la corriente fluye a través de un cubo, de una solución de 1 centímetro de arista, ¿no? Es como, esta es la definición del libro, ¿no? Ahora, representa el transporte de carga por migración de los iones en solución, es lo que les decía. Los iones transportan la carga hacia los conductores metálicos que llamamos electrodos, y a través de los electrodos por los cables que continúan unidos al sistema, ¿sale? Obviamente, en función de la temperatura, como les decía, si aumenta la temperatura, aumenta la conductividad, y también en función de la concentración, y eso lo vemos en este diagrama, en este gráfico muy bien, ¿no? Aumenta la concentración, aumenta los portadores de carga, aumenta la conductividad. Pero fíjense, necesito que vayan poniendo atención a los apellidos de los nombres. Es conductividad, pero ¿qué conductividad es? Conductividad específica, porque vamos a ver después otros tipos de conductividades como la conductividad molar, y ahí es otra cosa, ¿no? Ahora bien, entonces, podemos ver el otro gráfico muy interesante, y aquí sí vamos a sentarnos a hablar. A ver, conductividad específica versus concentración, como vimos, aumenta, pero hay un momento en donde en la mayoría de los electrolitos tienen un máximo y comienza a bajar. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué creen que pasa? ¿Cómo explicamos ese gráfico? Podría decir que el grado de pureza de la sustancia aumenta, entonces, bueno, de la solución aumenta, entonces ya no se comporta como un electrolito, sino como, pues sí, como una solución muy pura. Tu análisis es correcto, pero debemos explicar qué fenómeno está pasando, ¿no? Se supone que si yo aumento la concentración, aumento los portadores de carga, que tiene que seguir aumentando la conductividad, eso es lo lógico, ¿no? Sí, eso ocurre hasta un punto. Luego tenemos un problema. A ver, Jimena, no sé cómo les gusta que le digan los nombres como tienen dos, pero bueno, yo digo Sí, uno. Jimena. Bueno, de que justo lo que estaba diciendo, de que como aumenta la concentración, aumenta la conductividad, pero hasta un punto máximo, ya de ahí ya no puede seguir aumentando, entonces se va hacia abajo de nuevo. Vamos a explicar ese fenómeno, fíjate. Tienes razón, pero ¿qué está pasando? Bueno, nosotros conocemos el equilibrio, digamos que es el más conocido y es el que más ocurre, que es donde tengo, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Vamos a poner el ejemplo que está acá. Tengo ácido sulfúrico en equilibrio con sus iones, ¿no? Protón y el sulfato, ¿sí o no? Y como este es un electrolito fuerte, un ácido fuerte, se supone, acuérdense, a veces, muchachos, eso quiero que lo entiendan,
cuando estamos en pregrado, hay algunas pequeñas mentirillas que las decimos como si fuera al 100%, pero acuérdense, la química tiene matices, a veces todo no es blanco y negro, o al menos lo que hemos logrado entender hasta ahora, hasta el día de hoy, de la química, que es muy compleja, y sí es una ciencia exacta, pero lo que nosotros no hemos logrado entender todo, ¿no? Y cuando hay interacciones hay problemas, y es lo que pasa aquí. Pero bueno, no quiero desviarnos de la explicación, pero a veces todo no es al 100%, lo que yo quiero. Seguramente ustedes leen y dicen, bueno, ácido sulfúrico es un ácido fuerte, quiere decir que se disocia completamente. Posiblemente se disocia el 99%, pero hay una pequeña parte que todavía se queda en forma molecular como H2SO4. ¿Sí me siguen? ¿Sí siguen el punto? Ok, o sea, todo ocurre al 100 propiamente dicho. Pero bueno, vamos a suponer que voy a suponer no, o sea, el ácido sulfúrico como ácido fuerte se disocia casi completamente en iones. Entonces aquí la primera disociación es ácido sulfúrico en equilibrio con un protón más hidrógeno sulfato. ¿Sí o no? ¿Sí se lo imaginan en la mente? Porque no lo tengo aquí en la mina. Si tuviera el pizarrón, ahí lo escribíamos. Pues, bueno, sí, yo se lo imagino, profe. Entonces, ahí tengo el equilibrio. Ese es el equilibrio que nosotros casi siempre hemos visto, igual que el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, el equilibrio con ion sodio más el ion cloruro. ¿Sí o no? Pues ahí todo está muy bien. Pero ¿qué creen? También hay otros equilibrios que ocurren y bajo determinadas condiciones compiten con este equilibrio, el más común, ¿no? Y estamos hablando de pares iónicos, par íntimo. ¿Tienen idea de lo que es un par iónico? ¿Un par iónico? ¿No? Bueno, no tienen por qué saberlo, vamos a ver acá. Todos estamos claros de que el ácido sulfúrico así en forma molecular no tiene carga, ¿sí o no? Ahí no hay cargas, ¿no? Entonces, cuando el ácido sulfúrico se disocia en los iones que les dije, pues estos iones se dice que están disociados cuando ellos están separados completamente y están sorbatados por las moléculas de agua. Cada ion, el protón, está rodeado de moléculas de agua, está sorbatado. El hidrógeno sulfato, por el otro lado, está completamente rodeado por moléculas de agua. ¿Sí o no? Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo el ácido sulfúrico, pero con las cargas separadas? ¿Sí? O sea, sobre el protón tengo la carga positiva, sobre el hidrógeno sulfato la carga negativa, pero ellos no están separados porque no están sorbatados. Está sorbatado completamente el ácido sulfúrico con su separación de cargas, pero los iones como tal no están separados. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Se lo imaginan? Sí. Sí, profe. Eso es un par iónico. Entonces, sí está, pero no está como ion, está como en algo intermedio. Entonces, y esto, cuando empieza a hacerse más fuerte, a medida que aumenta la concentración, pues, como tengo más iones ahí, pues los pares iónicos son, digamos, empieza a ser la forma molecular más, digamos, más frecuente. Pero ¿qué creen? Que esa forma no logra transportar la carga. ¿Sí me siguen? Porque no son iones por separado. Sí están de alguna manera en forma de ion, pero juntos. Entonces, esa estructura no logra conducir la electricidad y por eso, a medida que aumenta la concentración, aumentan esas estructuras o los pares iónicos y lo que estoy básicamente, aunque yo aumento la concentración, básicamente por la formación de esas estructuras, estoy perdiendo portadores de carga. ¿Ven? Entonces, si sigo aumentando la concentración, pues voy a seguir perdiendo portadores de carga porque se van a seguir formando. El equilibrio se va a desplazar
hacia la formación de pares iónicos que no conducen y pues tengo este efecto que se ve acá. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces, bueno, eso es muy interesante. Pares iónicos cuando hay posgrado, esto se ve mucho, porque ayuda a explicar muchas cosas que pasan, que a veces en pregrado no se platican mucho, porque se explican por otra vía un poco más sencilla. Y pues ya, yo le digo, pues unas mentirillas piadosas y ahí ya se explica, ¿no? Pero el tema es un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, ya tendremos tiempo de verlo. A ver, ya que conocemos este proceso, ya estamos en condiciones de, pues, separar estos procesos que hemos visto en cuáles son los procesos, los sistemas que realizan trabajo sobre los alrededores y cuáles hay que realizar trabajo sobre ellos. Aquí está, ¿no? Vamos a ver. Nosotros tenemos la cuba electrolítica y la galvánica. ¿Cuál es la galvánica? Aquí pues están más o menos metidos, ¿no? Ustedes no se pierdan, debería ser galvánica y cuba electrolítica, porque está en la parte izquierda todo lo relacionado con la galvánica. Vamos a ver. Pila galvánica. Es esta que está acá. Esta exactamente es la que le llamamos celda de Daniel, que está acá. ¿Qué ocurre acá en la celda de Daniel? Normalmente tenemos dos compartimientos o dos cubas. Podemos tener en una misma cuba, sin embargo hay una membrana semipermeable que tiene que estar dividiendo las dos soluciones. Entonces, ¿cómo está conformado el sistema de una celda galvánica? Pues como está acá, tenemos una parte que va a actuar como ánodo y esta parte que tiene, pues tiene una solución de un ion común con el tipo de especie que forma el electrodo, que en este caso es sulfato de cobre. O sea, obviamente tiene que ser una solución de un electrolito soluble, sulfato de cobre soluble. Tenemos el electrodo y además tenemos un conductor eléctrico, ¿no?, conectado a un foco. Por el otro lado tenemos lo que llamamos un ánodo. Ya en un minutito más me saca de acá. Yo creo que lo dejamos ahí, nos volvemos a conectar para no perder la idea de no perder la idea de lo que vamos a ver aquí, porque ya estamos viendo estos sistemas, ¿no? ¿Vale? Entonces, voy a conectarnos, nos vamos a conectar. Recording stopped.
Recording in progress. Esto no, sí está bien grande este grupo. No había tocado un grupo tan grande. Comparto pantalla. Y seguimos. Bueno, vamos a iniciar la explicación de nuevo, desde el inicio para no perdernos, ¿no? Tenemos acá la llamada celda de Daniel, que es un tipo de pila galvánica o celda galvánica, que es la que está acá. Importante saber, las celdas galvánicas son aquellas donde las reacciones que ocurren son espontáneas. Ocurre una vez que uno cierra el circuito, se comienzan a producir las reacciones y estas reacciones, esta energía química de las reacciones se convierte en energía eléctrica. Aquí está. En punto A, en Z galvánica, la reacción es espontánea. Por tanto, la energía libre de Gibbs es menor a cero. Acuérdense que la energía libre de Gibbs es un criterio de espontaneidad a temperatura y presión constante. Por tanto, si esta es negativa, se dice que el sistema es espontáneo, evoluciona de manera espontánea. En el punto B, podemos decir que la reacción desprende energía. ¿Sí? Y podemos decir que en el ánodo, o el ánodo, perdón, es negativo y el cátodo es positivo. Ustedes saben, ¿no?, qué reacciones ocurren en el ánodo. Hemos visto en otras asignaturas de corte general. ¿Se acuerdan? ¿Qué ocurre en el ánodo? ¿La oxidación o la reducción? Oxidación. Es correcto, en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción, ¿no? Y finalmente podemos decir que en el sistema, en este caso la celda, realiza trabajo sobre los alrededores. Esto es el resumen básico de lo que ocurre o lo que pasa en una celda galvánica. Entonces, como les decía, su estructura es que tiene dos cubas, o si tiene una cuba, al menos las soluciones electrolíticas tienen que estar separadas por una membrana. En la próxima lámina lo vamos a ver. Pero bueno, en esta, que es la celda de Daniel como tal, tenemos dos cubas. En cada una de una solución hay dos electrodos, y estos electrodos tienen ion común, o tienen especie común con la de la solución. Y además, estos electrodos están conectados por un sistema de cables, ¿no? Ahora, ¿qué falta aquí para cerrar el circuito? Pues está lo que llamaríamos nosotros puente salino, que es este azul que está acá de cloruro de sodio que une a las dos cubas. Si nosotros no tenemos el puente salino, no cierra el circuito y pues no ocurre la conducción de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora bien, por otro lado, está la llamada celda electrolítica. ¿Cuál es la celda electrolítica? Lo ven aquí abajo. Tenemos una solución común y tenemos dos electrodos, también conectados por un sistema de cables o conductores. ¿Y a qué están conectados? Fíjense. En una, acabamos de hablar, estaba conectado a un foco que se prende cuando el sistema se cierra, pero en esta, en la celda electrolítica, está conectado a una fuente de poder, a una fuente externa. Por tanto, ahí cambian las condiciones. En este punto, se suministra energía al sistema, ¿no?, en la celda electrolítica. Por tanto, las reacciones que ocurren o pueden ocurrir no son espontáneas, solamente ocurren cuando se comienza a suministrar energía eléctrica al sistema. B.
el punto B. Al inducir corriente eléctrica se produce una reacción química redox. Solo si ocurre cuando se comienza a suministrar energía. Aquí cambia, digamos, la polaridad. Aunque en el ánodo sigue ocurriendo la oxidación, cambia la polaridad del mismo, que en este caso es positivo y el cátodo es negativo en la celda electrolítica. Es todo lo inverso. Y finalmente podemos decir que se realiza trabajo sobre el sistema. O sea, los alrededores realizan trabajo sobre el sistema. ¿Por qué? Porque los alrededores, de alguna manera, en este caso es mediante una fuente de poder, se está suministrando energía eléctrica al sistema. ¿De acuerdo? Estos son otros ejemplos que podemos nosotros poner. Es otro tipo de celda, pero fíjense que siempre pues, hay una división, una pared porosa que separa las soluciones. ¿De acuerdo? Es como si tuviéramos dos cubas, básicamente, ¿no? Eso no es, es lo mismo, ¿no? Y esta otra electrolítica, nada más que aquí tengo pues, un electrodo de platino, uno de zinc, pero finalmente ese es el mismo proceso. Tengo que suministrar energía externa al sistema y las reacciones no son espontáneas hasta tanto se pasa energía al sistema. Es así. Bueno, aquí tengo otras láminas un poco más, digamos, ampliadas. Vamos a ver. Fíjense que estas son, la electroquímica es se produce mediante fenómenos de superficie. Al final lo que tenemos es una interacción superficial de los componentes y ahí empieza a ocurrir los diferentes procesos, ¿no? Vamos a ver, en esta de acá. Tengo una solución de sulfato de zinc y tengo un electrodo de zinc. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me explica? Obviamente sé que ocurre la oxidación. ¿Quién se oxida? Acá, donde tenemos el sistema sulfato de zinc, zinc. ¿Quién se oxida? Muchachos. Me parece que el zinc. ¿Cuál zinc? Aquí tenemos dos especies de zinc. Zinc metálico con estado de oxidación 0 y zinc 2+. Debería ser el zinc metálico porque cede electrones. El zinc metálico del ánodo, del electrodo ánodo, pierde 2 electrones y pasa a la solución. Entonces aquí el electrodo, ¿qué le empieza a ocurrir? Se oxida. Empieza a ocurrir oxidación, se empieza a degradar, ¿no? El electrodo, porque pasa lo que está aquí. Pierde 2 electrones y los átomos ya oxidados comienzan a pasar a la solución. ¿De acuerdo? Por el otro lado está el cobre. Pues el cobre capta esos 2 electrones que se van moviendo por estos conductores y lo captan los cobres 2+ que están en la solución y comienzan a depositarse en la superficie del cátodo del cobre. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Y bueno, en el caso de la celda electrolítica, pues aquí se suministra energía externa y pues, bueno, esta no, esta es igual, nada más que es en una sola solución. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Pero fíjense para que vean los movimientos de los iones a través de la membrana porosa. Bueno, entonces bien. ¿Cuáles son, ya para ver más, de forma más puntual, las reacciones redox?
Ya sabemos que las reacciones redox por sí solas no componen un sistema electroquímico, pero ya con todo el sistema de conexión de conductores primarios y la solución, pues ya podemos hacer el sistema, ¿no? Fíjense aquí, vamos a ver la primera reacción, la semicuación de reducción y la semicuación de oxidación. Y en la ecuación global, ¿quién se oxida y quién se reduce? Vamos a ver acá en la primera, en la reacción global. ¿Quién se oxida y quién se reduce? ¿Sí lo logran ver? Ahí, como dice, se reduce el ácido clorhídrico. Digo, el permanganato de potasio. De potasio, ajá, pero estamos hablando de que cambia su número de oxidación es el manganeso. Entonces, el manganeso, ¿qué le pasó? Adquirió electrones. Se redujo, ¿no? Sí. El manganeso bajó su estado de oxidación de 7 más a 2 más. Entonces, en ese punto se dice que el manganeso se redujo. ¿Y quién se oxida? No, se oxida el cloruro. El cloruro se oxida captando 2 electrones y forma dicloro molecular, ¿no? O sea, dos átomos de cloruro dando lugar a el dicloro molecular, el cloro molecular, ¿vale? Entonces, eso es así. Ahora, ¿cómo nosotros, cuando tenemos... Profe, se silenció su micrófono. Nosotros tenemos un sistema de esto, ¿qué leyes, qué cosas, qué ecuaciones podemos nosotros ocupar para saber, por ejemplo, si tenemos aquí en aplicaciones de la electrólisis donde estamos purificando cobre, por ejemplo. Fíjense, este ejemplo que está acá, clásico. Cuando tenemos un ánodo con cobre impuro y nosotros queremos purificarlo, ponemos otro ánodo de cobre y pues se comienza a hacer este proceso que ven aquí, que esto es un proceso de purificación de usado. Entonces acá se obtienen los barros anódicos, que tienen un montón de impurezas acá, y comenzamos a depositar cobre puro en el cátodo. Pero ¿cómo yo puedo calcular cuánto se deposita? ¿O cómo yo puedo monitorear esta reacción? Entonces, para eso están las llamadas leyes de Faraday. Y estas son las leyes que podemos enunciar así. La primera ley es, o nos dice que la cantidad de masa depositada en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que circula. O sea, mientras más electricidad yo paso por el electrodo, pues voy a tener más masa depositada en uno de ellos, ¿no? Y eso se va a escribir de esta manera, ¿no? Masa desprendida es igual a una constante por la carga. Y esto a su vez se puede distribuir, o se puede, esto a su vez es igual a la constante de Faraday, que es esta constante, ¿sí? O la intensidad por el tiempo en segundos. Bueno, entonces, así yo puedo calcular la masa. La segunda ley que me dice, la cantidad de masa depositada de un elemento, un electrodo, es proporcional al peso equivalente, como dice aquí, ¿no? Y eso tiene que relacionar el número de oxidación, ¿no? Cuántos electrones se mueven para pasar de una especie a otra. Y la tercera nos dice que la cantidad de electricidad que es necesaria para que se deposite un equivalente en gramos de un elemento es F, ¿no? Es lo que llamaríamos la constante de Faraday,
es 96.500 columpios, ¿no? Y esto te da la equivalencia, ¿no? En gramos. Usándolo todo, nosotros podemos calcular, bueno, si tenemos este sistema y nos piden calcular, ¿no? Tenemos esta electrólisis, digamos, en serie de este sistema. ¿Cuánto cobre, sodio y hierro se deposita en cada uno de los electrodos, ¿no? Entonces, pues, siempre acuérdense que hay que plantear las ecuaciones que ocurren. Se plantean las ecuaciones como está acá y calculamos la masa. Vemos los datos que tenemos, vamos a las leyes de Faraday y podemos hacer el cálculo. Es relativamente sencillo. Acuérdense, yo no me la sé de memoria, bueno, a medida que uno usa, se la aprende, ¿no? Solamente saber dónde usarla, saber dónde encontrar las leyes de Faraday y saber aplicarlas. De eso se trata esto. No, bueno, ¿cómo calculo yo la masa de lo que se está electrodepositando en un electrodo? ¿Cómo lo hago? Pues ya yo sé que lo que me permite hacer eso son las leyes de Faraday, pues busco la ley de Faraday, si no me la sé de memoria y aplico las ecuaciones. Y pues me da los valores que aquí les expreso, ¿no? Entonces, en base a eso, aquí tengo la tarea de esta clase que les quiero compartir a ustedes. Y es esta que está acá. La voy a subir al Classroom, ¿no? A ver si la ven. Y a ver, vamos a meternos en Classroom directamente. Y vamos a... ¿Sí, bueno? Sí, ahorita voy, es que no había lugar ahí, mi lugar me lo agarraron, tienen que tener en cuenta eso, porque, sí, por favor. Sale pues, gracias. Entonces, bueno, no sé si me permite copiar acá. ¿Sí me siguen? ¿Están copiándolos? Sí, pero A ver si lo puedo pegar directo. No, creo que no me va a dejar copiarlo directo. El caso es que ahorita se los voy a tomar, terminemos, los subo, y entonces básicamente es esto. Estos son los ejercicios que van a entregarme a mano, por favor, en la siguiente clase. De todas formas, en el claro lo voy a poner la fecha de entrega. ¿Qué tienen que ver con las leyes de Faraday? Son importantes, es bueno practicarlos y en la próxima clase iniciamos con la resolución de esto, para que todos estemos bien en línea de cómo se hace, cómo se aplica la ley de Faraday, pero por lo pronto ustedes siéntense en esta hora que falta, allá en su casa, tranquilos. Les voy a subir también esta presentación. Profe, Sí, yo tengo una duda con las leyes de Faraday. dígame. Ah, en la segunda ley de Faraday nos Ajá. aparece esa constante
Sí. O sea, y pues obviamente no es la constante de Faraday, ¿no? Pues sí, es que hay algunos libros que lo ponen de una manera y de otra, pero finalmente todo lo que se expresa en la ley de Faraday es la constante de Faraday. ¿Sí o no? Vamos a... ¿Por qué lo dice? Es que si hacemos un análisis dimensional ya no queda, o sea, ya no queda pues en, ¿cómo se llama? En gramos la masa. ¿En cuánto te queda? ¿Me tuviste en cuenta el peso atómico? Sí, A ver, porque tiene que dar. A fin de cuentas, fíjense, todas las relaciones de ecuaciones tienen una constante, todas. Eh, porque si no, no se puede igualar las relaciones, ¿no? Aquí nosotros podemos decir que la masa desprendida es proporcional a la electricidad, ¿no? Pero no podemos decir que es igual. Podemos decir que es igual en el momento en punto donde, eh, y así es como se hace, es poner una constante. Entonces, para hacer proporcionar esto, hay que tener una constante, X, ¿no? Esa constante, tú mides experimentalmente la masa que se pegó en el electrodo, la intensidad que lo pasó, el tiempo, despeja y calcula esa constante, ¿no? Que hizo eso fue Faraday y le dio eh, ese nombre, ¿no? Entonces esta constante de acá tiene que ser la de Faraday. Ahora, no sé por qué no dan las unidades, deberían, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? ¿No? ¿Sí o no? Ahora vamos a ver el ejemplo que vimos anteriormente. ¿Qué ecuación voy a usar? Si yo tengo que calcular la cantidad depositada de cobre y me dan los amperes de corriente y los minutos, ¿qué ecuación uso? La de la primera ley de Faraday. A ver, vamos a verla. Uso la primera ley, ¿no? A ver. Pero pero fíjense, a ver, me dan tiempo, intensidad. Ajá, yo pudiera aplicar la primera. ¿Sí? ¿Me falta algún dato? Es Vamos a que hacer. creo que la confusión de mi compañera es que ella cree que, bueno, más bien pregunta si es la misma K, la constante K, que la constante de Faraday, pero según recuerdo, no, la constante K se relaciona creo que con la masa atómica y el número de oxidación, algo así. A ver. Bueno, finalmente, sí, al final no, es que no había entendido la pregunta. Pero sí, aquí es que hay varias cosas que se hacen. A ver si me da tiempo a lo mejor en una clase de ejercicio explicarlas. Porque no hay que aprendérselos de memoria. Ahorita me quedan 8 minutos y les explico a lo que voy. Yo lo que hago normalmente es, me prendo veo una ecuación general y ahí pues hago mi análisis, ¿no? Y hago mis cálculos. Cuando no dan las unidades, fíjense, cuando no dan las unidades, ¿qué ustedes harían? ¿Les ha tocado eso en termodinámica? Por ejemplo, que estén en la ley de los gases y no les den las unidades. ¿Se acuerdan? Porque ahí pasa mucho eso. ¿Se acuerdan de eso? Muchachos? Sí. ¿Qué pasa?
Ajá, imagínense que ustedes trabajan con calorías o trabajan con Joule y al final no les da. ¿Dónde ustedes hacen esas correcciones? En la constante R. ¿Perdón? En la constante R. En la constante de R en dependencia, yo puedo incluso multiplicar y dividir por distintas constantes R, de forma tal que me dé el balance de unidades. O puedo incluso multiplicar o dividir por la masa molar. Es algo parecido a lo que pasa aquí. Y sí, no entendí la pregunta, de verdad, la constante lo ponen ahí porque a lo mejor lo que se ocupan son constantes de, a lo mejor la masa molar y así. Pero finalmente, si a mí no me dan las unidades, yo puedo multiplicar o dividir por la masa molar y de esa manera, pues ajustar las unidades. Es muy parecido. Yo lo que pasa es que en mi mente trato de aprenderme eso, o de jugar con la menor cantidad de ecuaciones posibles y sé que existen esos rejuegos y los ocupo. Y pues, y no los veo ni como si fuera que estuvieran en la ecuación. ¿Sí me siguen mi punto? Entonces es básicamente, cuando da la termodinámica, que a veces no doy, ocurre mucho eso en los ejercicios, donde no dan las unidades y hay que jugar con las R's. Hay tres formas de expresar las R's normalmente, entonces ahí uno va jugando. Pero insisto, ya quedan 7 minutos, lo vamos a ver bien en los ejercicios. Ustedes traten de hacer estos ejercicios, hagan el balance de unidades, que es lo que les va a decir muchas veces si el ejercicio está bien o no. Y en la próxima clase lo vamos a realizar para que no queden ninguna duda. Aquí, ustedes ven que en este ejemplo que está en pantalla, pues se tiene en cuenta la constante, se tiene en cuenta, perdón, la masa molar y la cantidad de electrones que están moviéndose, ¿no? Aquí lo ven. Pero también está presente, pues, la constante de Faraday, ¿no? Entonces, los ejercicios que van a ustedes analizar son muy parecidos a este. Entonces, están por el mismo orden, pues intenten hacerlo. Si quedan dudas, de todas formas, dudas o no, nos vamos a ver en la próxima clase para que todos estemos en la línea, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahorita, en que termine con Sí, ustedes, profe. que salga de la presentación, les comparto este PowerPoint, se los voy a compartir y les actualizo ahí el lugar en el Classroom donde va la tarea. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? No, profe, todo bien. Todo bien, entonces perfectísimo, me da gusto. Nos vemos en la próxima clase. Profe, sobre eso, yo tengo una situación con el Classroom. La invitación no me dejó entrar, entonces no sé si podríamos, ahorita que salgan los demás, arreglar esa situación. De acuerdo, ahorita lo vemos ya. Yo me quedo con los que tenían ahí algún detalle. Profe, yo también tengo ese mismo problema que mi compañero. La invitación no me permitió entrar al Classroom. Ok, no se preocupen, ahorita ustedes se quedan, les paso la clave y ahí ya se conectan. ¿Ah? Sí, ¿De muchas acuerdo? gracias. Sí, gracias. Entonces, voy a saludar a los muchachos. Gracias por estar acá en el curso y estamos en contacto. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. ¿Qué más, Inge?